Muy buenas tardes, amigos y amigas, sean bienvenidos a este bello municipio, como es el municipio de Güímar. Hoy estamos en este nuevo proyecto con una televisión, radio televisión, que seguro que va a conseguir muchos éxitos allá por donde vaya a estar. Somos nada más y nada menos que Tenerife Plus. Hoy he querido entrevistar aquí, en nuestra casa, en Güímar, a una persona conocedora y labradora no solamente del municipio de Güímar, sino también como persona pública. Él es Francisco Hernández Armas, lleva un montón de años, la tira de años, como podríamos decir, defendiendo lo público, y entonces queríamos aprovechar la oportunidad hoy que nos brinda la televisión para tenerlo aquí con nosotros. Le estoy realmente agradecido y que él nos cuente un poquito de su trayectoria política dentro de lo que es el municipio y su vida en este municipio de Güímar. Don Francisco Hernández Armas, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Pues nada, primero agradecerle a esta nueva emisora de radio y televisión pues que hayan pensado en mí como primer entrevistado en esta etapa, pero en fin, vamos. Se trata de contar un poco la historia de mi trayectoria. Bueno, ahora mismo tengo 67 años, no, 66 y algo, vamos a ser justos, y empecé en política allá por el año 87 y sobre todo movido por un problema que teníamos en el barrio de Chacona, que era el tema de la cochinera. Parecía que era un problema que no podíamos resolver y ahí empecé, me entusiasmé, nos presentamos una primera vez con un grupo de personas pues que nos conocíamos, que éramos amigos, que no nos movía, digamos, un ideal político concreto, sino que teníamos problemas en el municipio que había que resolver. Y uno de ellos era ese de la cochinera. Y bueno, en esa primera etapa dejamos sentadas las bases para que la dichosa cochinera desapareciera de Güímar, que fue la de un convenio a 10 años para que esa empresa desapareciera de lo que era el barrio de Güímar y prácticamente del centro del pueblo y se trasladara a otro lado donde no molestara. Bueno, después de esa primera etapa tuve un descanso de 4 años, me volví a presentar con el Partido Popular en esta ocasión por una apuesta no, sino por una decisión que tomamos en la Asociación de Vecinos de la que yo era presidente, de presentarnos cada uno de los miembros de la asociación en un partido diferente, de tal forma que cualquiera que entrara pues tuviera la oportunidad de ejercer presión y resolver los problemas que teníamos en el barrio. Pues tengo que decir que Pablo Darias se presentaba con el PSOE, Manuel Betancourt se presentaba por Coalición Canaria y a mí me tocó presentarme por el PP. En esa ocasión tuvimos la oportunidad o la gran suerte de gobernar, haciendo una moción de censura a Rigoberto González, que en aquel momento había entrado en el ayuntamiento con 8 concejales y la mayoría eran 9. Tardamos casi un año en ponernos de acuerdo las fuerzas políticas en aquel entonces, que era Coalición Canaria, el Partido Popular y un Independientes por Tenerife, y se hizo una moción de censura. Pues aquella primera etapa terminó mal, porque aparte de no conseguir o tratar de no conseguir el objetivo principal, que era la eliminación de la granja, que ya se le cumplían los 10 años del margen que se le había dado, pues tuvimos también la suerte de presentar los primeros decretos de cierre de las extracciones de áridos y en eso estábamos. Al final terminé mal con mis compañeros del Partido Popular porque intentaron negociar con el dueño de la cochinera, permitirles una mayor estancia en el barrio, puesto que decían, o la excusa era, de que las cochinas estaban preñadas y no podían salir del barrio en esas circunstancias. Pues aproveché que no se habían aprobado los presupuestos del 98, dije que no se aprobaban, o por lo menos con mi voto, hasta que no tuviera un certificado del secretario de que los cochinos habían salido de Chacona, y lo conseguí. Se aprobaron los presupuestos, pero yo quedé al margen del partido. En la siguiente legislatura no me presenté
y volví a la escena política 4 años más tarde, en esta ocasión con el Partido Nacionalista Canario. Y teníamos otro objetivo fundamental, porque siempre nos habíamos presentado en partidos políticos, porque tienes que presentarte con partidos políticos, pero los que formábamos ese partido, pues éramos siempre los amigos de casi siempre, ¿no? Y teníamos en esa ocasión, en el 2003 al 2007, otro objetivo, que era acabar con las extracciones de áridos. Ya en el 97, en la anterior etapa, se había producido los decretos de cierre. Desafortunadamente, el gobierno que estuvo, que fue el Partido Socialista y Coalición Canaria, en la legislatura 99-2003, en lugar de ejecutar las sentencias que iban saliendo favorables al ayuntamiento para cerrar las extracciones de áridos, lo que hicieron es negociar con el Cabildo una suerte de subvención para el ayuntamiento de 150 millones de pesetas a cambio de esconder las sentencias de cierre de las extracciones de áridos y que ellos siguieran trabajando sin ningún impedimento. Claro, cuando entramos nosotros en el 2003 se descubrió el paquete, exigimos que se cumplieran las sentencias, efectivamente se cumplieron, pero luego quedaba unos agujeros tremendos en el barranco y la siguiente etapa era quién iba a resolver ese asunto. Pues entonces fue cuando acordamos entre todos, los del Partido Nacionalista Canario, pues presentar una demanda por delito ecológico para que, en caso de ser condenados, que sería lo más lógico, pues tuvieran la obligación de restaurar los barrancos. También terminamos mal con el Partido Nacionalista Canario porque no quisieron hacer frente a esa denuncia pura y simplemente porque habían sido financiados en la campaña electoral por el señor Antonio Plasencia. Entonces, pues no podían ellos ir en contra de quien les había dado de comer en esa ocasión. A partir de ahí, digamos que renunciamos al Partido Nacionalista y formamos un equipo, un grupo, con la misma gente prácticamente. Alternativa por Wimar. Alternativa por Wimar. Eso lo hicimos prácticamente, pues en 4 meses organizamos el tema, nos presentamos a esas elecciones y sacamos un resultado fantástico. Fueron 3 concejales en aquella ocasión. Y bueno, ahí siguió la andadura, 4 años más. La siguiente legislatura me presenté, pero los resultados no fueron los que esperábamos. Presenté la dimisión, entró el siguiente en la lista y bueno, siguió la andadura del partido hasta que en las siguientes elecciones se presentaron con Nueva Canaria, juntos con Nueva Canaria. Y claro, ese no era el objetivo de cuando formamos coalición, Alternativa por Wimar. La Alternativa por Wimar surgió con la idea de ser independientes y no depender de ningún otro partido grande, que al final lo que se negocian son sus grandes problemas, pero los de los pueblos quedan al margen y se resuelven si se puede, y si no, pues se quedan en la cesta de la basura, ¿no? El partido desapareció, porque los resultados en las siguientes elecciones fueron muy malos, nefastos, sí. Y a continuación me ofrecieron la oportunidad en el 2016 creo que fue. 2016, las elecciones fueron en el 17. De ir otra vez con el Partido Popular. Las condiciones mías es libertad para decir y hacer lo que tenga que hacer y decir. Si no, no estoy en ningún otro partido. Y todavía nos quedaba pendiente, aunque yo solo fuera el único que quedaba de esa Alternativa por Wimar, quedaba pendiente la resolución de lo de los barrancos. De lo de los barrancos, que después de 11 años de instrucción en el municipio de Wimar, varios intentos de archivo de la causa, 7 jueces que pasaron por el juzgado de Wimar, pues 11 años después se produjo la resolución pues con el juicio oral en Santa Cruz de Tenerife, dando como resultado pues el que teníamos en mente, que no era otro sino que los extractores de áridos fueran condenados por delito ecológico. Claro, esa historia pues quedó ahí. Eso fue en el 2016, 3 de los imputados se declararon culpables por estrategia, porque el proceso duró 11 años, por dilación indebida se les quitaba 1 año y medio, por declararse culpables se les quitaba 1 año, y de los 4 años que iban a ser condenados, pues se quedó en 1 año y medio, por tanto no iban a la cárcel. Esa fue la estrategia. Uno de los extractores
recurrió al Supremo y fue condenado en el Supremo, por tanto entró en prisión, los demás no. En fin, la cuestión, eso fue en el 2016, transcurrieron 5 años sin que se moviera una paja por ningún lado. Los proyectos que se presentaron en el Gobierno de Canarias no los aceptaron, pero la obligación que tenía el Gobierno de Canarias de hacer los proyectos si los extractores no los hacían, pues tampoco cumplieron esa condición, lo que dio lugar a que se propusiera la indemnización en lugar de la ejecución de la restauración. Esto no fue nada más que otra estrategia para dilatar, porque eso dio lugar al producirse ese cambio en la sentencia, dio lugar a que hubiera nuevas reclamaciones, se volvió a iniciar el expediente. Pasaron, pues, el 2016, 5 años, son al 21, en el 23 ya habían producido 2 sentencias en el Supremo. No, en el Supremo no, en el de Canarias, En el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que al final, después de esas 2 sentencias, recurrieron al Supremo, en el Supremo fueron vueltos a condenar, pero la sentencia es diferente. La sentencia es de indemnización por 185 millones de euros para, teóricamente, la restauración de los barrancos. Pero ahí es donde empiezan también a haber problemas, porque se está tramando entre el Gobierno de Canarias, el Cabildo Insular, pues que esos dineros se inviertan en una estación, una central hidroeléctrica de bombeo, con lo que pretenden, digamos, restaurar 2 de los agujeros, pero quedan otros 2 sin restaurar. Y de momento nos hemos quedado al margen, el Ayuntamiento de Güímar está al margen de esa indemnización por culpa de haber hecho las cosas mal, porque no se les ocurre otra cosa que decir que ellos eran uno de los ayuntamientos más perjudicados por la extracción de áridos. Y evidentemente eso le dio pie en el Supremo a decir que si ellos eran los más perjudicados, significaba que existían otros perjudicados. Por tanto, la indemnización debería controlarla pues una administración supramunicipal. Y ahí nos hemos quedado otra vez a 2 velas, que no sabemos lo que se va a hacer y no tenemos forma de influir en la resolución de ese problema. Y esa es más o menos la historia y por qué estoy en política y por qué hemos estado en política muchos de mis compañeros del pueblo. La verdad que quien conoce a Francisco Hernández Armas, hablando lo que ha comentado, lo que ha dicho, sobre todo al guimarero, una entrevista amena. A mí me gustaría solo hacerle 2 preguntas cortas. Primera, después de tantos años defendiendo lo público, ¿has visto alguna progresión? ¿Has visto que el municipio se ha quedado estancado o por el contrario ha dado pasos para evolucionar, mirando también el número de habitantes que hemos pasado a tener ahora casi 23.000? Y segundo, ¿ha cambiado la política tanto de aquellos años cuando comenzaste, don Francisco Hernández Armas, ahora? Pues cambios, digamos, en la forma de hacer política sí que los ha habido. Hay una falta de respeto. Se han ido recortando, digamos, libertades, porque se ha ido todo encorsetando de tal manera que es lo que está pasando en todos los municipios, en todos los pueblos, incluso en España, que tanta burocracia, tanto restringir los derechos, al final te quedas sin poder hacer política y decir lo que tienes que decir, discutir las cosas donde se tienen que discutir, que es en los plenos, y todo ha pasado a una mera un rodillo en la que tú no puedes defender adecuadamente las cuestiones. En cuanto al progreso local del municipio, pues la verdad es que se ha avanzado muy poco. Y en los últimos años lo que yo he visto, mira, estoy mirando ahora mismo ¿cómo se llama eso? Un invernadero de plástico. Da la impresión que en este pueblo las cosas se hacen de forma provisional. Han colocado una en el Hernández Melker, otra en el Alfonso X y otra en el Puertito. Han sustituido lo que podía ser un pabellón en condiciones por un invernadero de plástico. Da la impresión de que eso no va a seguir en el tiempo, sino que son obras puntuales
que desaparecerán en cuanto el plástico se eche a perder o venga un viento fuerte y se lo lleve. Eso no es forma de levantar un pueblo, eso no es forma de atender a una ciudad de 23.000 habitantes. Hay barrios que incluso todavía hoy no tienen plaza, y uno de ellos es el barrio de Chacona. Claro, se dejó construir en el lugar donde iba a ir la plaza un edificio de 11 viviendas, incumpliendo el plan general, y ahí está el edificio medio en ruinas, pero y el barrio sin plaza. No se ha progresado adecuadamente, no se abren calles. En cuestión de urbanismo estamos, vamos, como hace prácticamente 30 años, no se abren calles nuevas. El plan general no funciona, no es operativo, todo lo han convertido en planes parciales, unidades de actuación, que lo que llevan son o grandes empresarios que vengan a invertir en Güímar para que luego desarrollen esa zona. Pero no vienen esos grandes empresarios. Y una de las muestras que tenemos la tenemos precisamente en Los Pasitos, una urbanización que se hizo, lleva pues 11 años, 15 años parada, no se ha edificado absolutamente nada, allí está abandonada y claro, lo que está ocurriendo es que hay escasez de viviendas, hay escasez de construcciones, no hay solares porque no se abre en calle y se abre espacio y entonces pues no se progresa. Pues de verdad, se puede decir más alto pero no más claro. Francisco Hernández Armas, a partir de hoy seguro que lo conoceremos, lo conocemos. Yo había cosas que particularmente que no conocía de nuestro invitado de hoy. Amigos, esto ha sido todo, desde el municipio de Güímar, desde la emblemática Plaza de San Pedro, qué bonito atrás, lo que es la iglesia, una de las iglesias más antiguas de Canarias. Les habló Carlos Llarena, estuvo don Francisco Hernández Armas aquí en Tenerife Plus, Tenerife Más Plus, Tenerife Más Plus. Tenerife Plus. Tenerife Plus, vamos a no equivocarnos y a desearles una inmejorable trayectoria en el proyecto que ahora mismo comienzan y que tengan toda la suerte del mundo. Tenerife Plus, ya los veremos. Gracias. Pues muchas gracias, Francisco. Un abrazo a todos los que nos ven, Chao.